Entonces vamos a empezar con hipertensión, luego vamos a ver insuficiencia cardíaca, luego vamos a ver angina de pecho y arritmias, angina, infarto y arritmia, ¿ya? Cuando hablamos de hipertensión arterial, toda la generalidad la vamos a ver en el curso. Vamos a ver hasta dónde tocan en el curso para yo reforzar un poquito, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué es importante para mí que ustedes sepan? Que cuando hablo de hipertensión arterial, al paciente no le puedo ver su hipertensión. Al paciente lo debo ver como la hipertensión como factor de riesgo cardiovascular, como un factor, ¿de acuerdo? Entonces, si es un solo factor de riesgo cardiovascular, yo tendré que tomar en cuenta todos los demás factores de riesgo cardiovascular. Y mi objetivo nunca será disminuir presión arterial solamente. Ya vamos a ver, hay varios estudios que nos ayudan mucho, por ejemplo, el estudio de Framingham, donde no solo mira la presión sistólica, sino valores de colesterol, de triglicéridos, glicemia en el paciente, si hay hipertrofia ventricular, ¿no? Entonces, siempre acostúmbrense a no ver su paciente solo por la hipertensión, sino verlo en conjunto, y la hipertensión es un solo factor de riesgo cardiovascular. Antes de hablar de fármacos, yo siempre hablo en hipertensión de todas las medidas higiénico-dietéticas que van a apoyar a tu paciente, que probablemente es bueno intentarlo por lo menos 2 a 3 meses para ver qué logras. ¿Por qué? Por ejemplo, el sobrepeso es un factor de riesgo alto que me va a elevar presión arterial. A veces el paciente es un tanto joven y eso va a demorar en llegar. Pero en la medida que tu paciente baje 5 kilos de peso, va a bajar 10 milímetros de mercurio presión arterial. Entonces eso va a ser óptimo porque está tocando la causa de la hipertensión arterial. ¿El sobrepeso será la única causa? No. Puede ser una hipertensión de estrés, un paciente delgado y con buenos hábitos. Entonces ahí tendré que repensar mi antihipertensivo, porque si es ansiedad es buenos hábitos, paciente delgado, hace ejercicio físico, pero es hipertenso por ansioso, ¿cuál sería su mejor antihipertensivo que le podemos dar a ese paciente de lo avanzado? A ver, ¿a quién se le ocurre algo? No es gordo, tiene buenos hábitos, más es hipertenso por ansioso. ¿Qué fármaco conocen que me puede modular ansiedad y que además es antihipertensivo? ¿Podría ser, doctora, un nuevo beta bloqueante? Sí, señor, nuevo o antiguo, el que quiera. Incluso el antiguo me gusta, el propanolol. El propanolol funciona fantástico en ese paciente. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes que siempre yo intento llevarles a ustedes hacia la causa. La mayoría de los libros dice el 90% de las hipertensiones son esenciales o causa no desconocida. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Siempre tiene que haber una causa. Que no la lleguemos a conocer es otro canto. A veces se dice hipertensión secundaria, por ejemplo, al uso de corticoides, ¿sí? Porque tiene un efecto mineralocorticoide. El glucocorticoide retiene sodio y agua, aumenta bulimia, ¿no? Son hipertensiones secundarias o reactivas al uso de algún fármaco. Más no siempre es lo que pasa. Ustedes tienen que intentar ir a la causa siempre. Toda la literatura y todo el marketing de los fármacos te lleva a que tú mediques siempre y a tener pacientes crónicos. Mas necesariamente eso no es la mejor forma de tratar un paciente. Siempre intentamos llevarle a la mayor cantidad posible de factores de medidas higiénico-dietéticas saludables. Sea tu paciente hipertenso, sea tu paciente diabético, sea tu paciente con artritis, con artrosis o cualquier enfermedad degenerativa crónica. Medidas higiénico-dietéticas, porque generalmente alimentos son grandes disparadores de inflamación. ¿De acuerdo? Y eso ya lo conversaremos en todo el taller que tienen o el seminario que tienen de 3 días, que está con un buen temario. Yo ya revisaré ahí qué no se dio para reforzar, ¿ya? Entonces me voy a saltar un poquito estas generalidades, pero ya les he dado más o menos el concepto que yo necesito para tratar hipertensión. Y siempre el primer grupo que avanzo son los diuréticos. ¿Por qué? Porque todos los demás
antihipertensivos, llámale vasodilatadores. Todos son vasodilatadores, el 99.9%. Son vasodilatadores. En pacientes jóvenes, los vasodilatadores pueden hacer una impotencia sexual y el paciente nos abandona el tratamiento. Un paciente joven nos abandona el tratamiento porque él nunca sintió nada y probablemente su hipertensión fue diagnosticada por otro motivo. Consultó al médico por otro tema y resulta que toman la presión y es hipertenso. No sentía nada, nada le molestaba, no se sentía enfermo. De pronto te dicen que eres hipertenso, te dan un fármaco que genera impotencia. ¿Qué va a pasar ahí? Abandono de tratamiento. ¿No? Entonces, generalmente empiezo por diurético, pero este año voy a empezar por IECA. Segundo tema será diurético, ¿ya? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué mecanismos de acción ya hemos estudiado que sean vasodilatadores? ¿Qué me dirían? Alguien que me ponga su pantallita para que no me sienta tan sola. ¿Nadie? Bueno, vamos a repetir nuestra pregunta. Ay, gracias, José. Gracias, gracias. ¿Qué fármacos hemos estudiado hasta ahora que sean vasodilatadores? Quiero el mecanismo de acción, un fármaco por lo menos y su mecanismo, para que veamos. Doctora. Carvedilol me gusta, Boris, perfecto. Carvedilol o cualquier beta bloqueante. Listo, ya están los beta bloqueantes. Otro que hayamos visto, ¿es vasodilatador el carvedilol? Sí, y todos los beta bloqueantes. Otro al inicio son vasoconstrictores muy leves y después vasodilatadores todos. Não, você não vai estar investido se você está fazendo meditação. E é. Ed Carlos, apague ese micrófono si no es para la profe. Vamos, otro. Hemos estudiado ya como 5 antihipertensivos, beta bloqueantes. ¿Qué más? ¿Qué hago sobre el receptor alfa? ¿Conocen algún fármaco bloqueante alfa? Eran los más potentes, probablemente. No están estudiando nada, ¿no? Me quiero morir. ¿Ah? Propanolol. Propanolol bloqueante alfa, te voy a sacar por la ventana, Ed Carlos. Propanolol, dime el mecanismo de acción de propanolol, aprovechemos tu respuesta. Yo tengo que avanzar con ustedes estudiando. Yo sé que si no estoy encima no estudian, pero bueno, hago lo que puedo online, chicos. Normalmente todas las semanas tenían evaluación conmigo en la pizarra, ¿no? Pues no lo puedo hacer ahora. Porque lo que yo estudio antes los voy usando. Todo lo que estudié en autónomo lo voy usando. ¿Qué mecanismo de acción tiene propanolol, Ed Carlos? Se No fui mueve el mucho. que contestó, doctor Feliz. Ah, ok. Ya. Bueno, pero para ti, propanolol, ¿qué mecanismo de acción tiene? Estás acostado en tu cama, no me quiero morir, hay que sentarse en su escritorio. Claro, es que no me pueden estudiar así, chicos, van a ser médicos. Y si van a ser médicos, Hace van a tratar frío, personas. doctora. No importa, te pones una frazadita en las piernas y te sientas y tomas apuntes. No me puedes estudiar acostado. Tómenme la clase como 1 hora de concentración máxima de estudio. Ya, aprovechen su tiempo. Lamentablemente el encargo social que ustedes tienen de atender pacientes es muy duro. Yo sé lo que les digo, es muy pesado. A nadie le gusta que se equivoquen con uno y que no te lleguen al diagnóstico, que te den el medicamento errado. Entonces el encargo social de ustedes es altísimo. Yo sé que ahora son estudiantes y todo es más relajado, pero quiero que lo piensen así, ¿ya? Entonces la horita que tenemos, intenten ponerse en un lugar aunque haga frío, sentaditos, tomen su apunte como que estuvieran en la clase. Aprovechemos de hacerlo así, ¿ya? Fíjate que el propanolol es un bloqueante, beta bloqueante, y ya mencionamos, ¿no ves? Ese mecanismo de acción. ¿Quién recuerda un fármaco bloqueante de receptores alfa? La prazosina, doctora. También puede ser la del tapulosina. Ok, tamsulosina es dosis bajita, la dejamos más como un vasodilatador de uretra prostática y proximal, ¿verdad? Pero sí, prazosina, terazosina, ya tengo 2 mecanismos de acción de fármacos ya estudiados para hipertensión, beta bloqueante, bloqueadores alfa. Y de acción central, ¿a quién teníamos? Que lo usábamos en la hipertensión en paciente embarazada. Alfa-metildopa, doctora. Ok, ¿y te acuerdas del mecanismo de acción? Sí, inhibía la recaptación de la adrenalina. En realidad, agonista alfa 2. Ese es el efecto, Sí. ¿no? Que inhibe, no recaptación,
evita Evita su la... liberación Ocupa el excesiva. receptor alfa 2, entonces, exacto, entonces ya disminuye su liberación, perfecto. Hasta ahí ya tengo 3 mecanismos de acción. Los 3 vasodilatadores, agonista alfa 2, bloqueante alfa y beta bloqueante. Luego en antagonistas muscarínicos y en agonistas adrenérgicos beta 2 pudieran disminuir presión arterial, más tienen muchos otros efectos, no los voy a considerar como antihipertensivos. Entonces, beta bloqueante va, bloqueante alfa va, agonista alfa 2 ya están avanzados. ¿Qué me queda? Diuréticos, IECAS, pegadito a los IECAS en la misma cascada renina, angiotensina, aldosterona están los ARA2. Luego vamos a ver bloqueantes de canales al calcio. Luego a nitratos y nitritos lo voy a ver más en angina de pecho, pero son poderosos vasodilatadores y no tengo más. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los grupos que vamos a ver en antihipertensivos, ya varios de ellos los hemos avanzado. Vamos a empezar por los IECAS. ¿Qué significará IECA? ¿Por qué se llamarán IECAS? Esto es lo más usado. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Ok, ¿y te acuerdas qué hace la enzima convertidora de angiotensina? ¿Dónde se produce? ¿Qué Se efecto produce hace? en el pulmón y convierte la angiotensina 1 y angiotensina 2 y angiotensina 2. 1, perdón. De la 1 a la 2. ¿Ok? Sí. ¿Y te acuerdas por qué empezó esa cascada? ¿Por qué se activó esa Por cascada? la renina, por la presión Angiotensina. elevada. ¿Será que por la presión elevada? ¿Por qué la renina se nos activa? Se nos activa al nivel del riñón. Sí, él la produce. ¿Y por qué? ¿Quién va a liberar más renina y quién va a liberar menos renina? ¿Quién será su disparador de la renina? A ver, cualquiera me ayuda. ¿Quién será el disparador? ¿Por qué se libera renina? ¿No sería la hipertensión? No, eso va a llevar a hipertensión. ¿Pero quién la activa? La concentración La volemia. renales, doctora. A ver, de nuevo, el último que respondieron 2 al mismo tiempo. La disminución de la concentración de sodio a nivel de los túbulos renales, doctora. Específicamente los segmentos distales de los túbulos renales. Sí, ese es uno de los disparadores. Y el otro, la disminución del caudal. Ya puede ser la hipovolemia también. Por ejemplo, en vómito y diarrea, perdiste, deshidrataste al paciente y va a haber un hiperaldosteronismo secundario. Pero en hipertensión, la causa más frecuente es la disminución del caudal plasmático renal. Lo otro que me han dicho no está mal, porque el paciente se deshidrató, vómito y diarrea, y sí te va a hacer una hipertensión porque aumenta la aldosterona, ¿no? Y la aldosterona retiene sodio, agua y intenta retener todo lo que por otras vías se ha eliminado. Pero eso es momentáneo, ¿no? En cambio, en hipertensión, el aumento de renina probablemente esté asociado a la disminución del caudal plasmático renal. Acuérdense que el riñón por lo menos recibe 2/3 del volumen minuto cardíaco. Es el órgano más perfundido. Y cuando él siente que disminuyó su caudal plasmático, automáticamente libera renina tratando de conseguir mayor cantidad de líquido. Bien, entonces ese es un repasito muy rápido que hemos hecho acá. Voy a empezar por acá. Fíjense que esto lo han reestudiado en fisiología. Aparato yuxtaglomerular va a liberar la renina. ¿Por qué? Porque a este riñón arteriola aferente le está llegando menor caudal plasmático renal por determinados motivos. La renina, ¿qué va a hacer? Va a empezar la renina a trabajar sobre angiotensinógeno. Angiotensinógeno es una proteína que la va a producir el hígado. ¿La produce siempre? Sí. Más ella es inactiva, ella está dando vuelta en circulación sistémica sin molestar a nadie, producida por el hígado porque es una proteína. Cuando aparece renina, va a permitir que angiotensinógeno pase a angiotensina 1. Angiotensina 1 de momento es inactiva. Viene a nivel pulmonar, acá está la enzima convertidora de angiotensina para pasar de angiotensina 1 a angiotensina 2. Muy bien. ¿Quién recuerda cuáles son las 2 funciones de angiotensina 2 importantísimas? ¿Qué hace la angiotensina 2 en mi organismo? La vasoconstricción y la liberación, la estimulación del simpático.
Ya, vasoconstricción. Es el más poderoso vasoconstrictor que tiene el organismo. Y si hay vasoconstrictor, aumenta resistencia periférica del vaso y aumenta presión arterial. Y por otro lado, va a estimular la corteza de la suprarrenal para que libere aldosterona. La aldosterona la produce la suprarrenal. ¿Y dónde actúa la aldosterona específicamente? ¿Dónde actuará la aldosterona A nivel de los puntualmente? túbulos distales y el conducto colector, doctora. En Para el recaptar túbulo sodio. colector, en la última porción de la nefrona, solo en el colector. ¿Y qué hace? Estaba hablando Boris, perdón. Reabsorber sodio y secretar potasio. Reabsorbe sodio, elimina potasio. Toda vez que se elimina un potasio en el túbulo colector, siempre se elimina un protón. Esto apréndanlo siempre. Si tengo hipopotasemia, voy a tener disminuido también la producción de protones. Y ese paciente entra en alcalosis. Si tengo hiperpotasemia, voy a tener mayor acidez. Eso va siempre. Lo vamos a mirar en el túbulo colector, que por un potasio que se va un protón. ¿De acuerdo? O sea que siempre ellos van juntos. Muy bien. Entonces, si yo tengo que toda esta cascada, renina, angiotensina, aldosterona, se activa y esta me lleva la vasoconstricción a elevar presión y la aldosterona por otro mecanismo muy diferente. Si yo retengo sodio, ¿quién le acompaña al sodio siempre? El agua. El agua. El agua. El agua, acuérdense toda su vida, diluye lo concentrado. Entonces se retiene sodio. ¿Quién le acompaña el agua? Significa que aumenta volemia. Si aumenta volemia, aumenta volumen sistólico, volumen minuto cardíaco, gasto cardíaco, presión arterial. Dos mecanismos diferentes voy a tener con la renina. La vasoconstricción por angiotensina 2 y la retención de sodio y aumento de volemia. Perfecto. ¿Qué pueden hacer los fármacos acá? Vamos a bloquear a la enzima convertidora de angiotensina. Por eso se llama acá, ¿ok? Bueno, vamos a ir un poquito hacia atrás, borrando todo lo que hemos escrito, para volver a nuestro IECA. Entonces ya tenemos que el angiotensinógeno, que era bastante inactivo, gracias a la renina va a pasar a angiotensina 1, gracias a la enzima convertidora de angiotensina va a pasar a la angiotensina 2, poderoso vasoconstrictor. Esta enzima convertidora de angiotensina, ¿qué más hace a nivel fisiológico? ¿Qué más hace a nivel fisiológico? Que lo hace a nivel pulmonar. Ahí se los he marcado. ¿Qué hace la enzima convertidora de angiotensina? A esta bradicinina. La La inactiva, muy bien. La inactiva. ¿Y quién sabe qué hace la bradicinina en condiciones normales? Es un potente vasodilatador, doctor. Es un potente vasodilatador, ¿ok? Y de pronto si yo aquí voy a bloquear esta enzima convertidora para que no haya angiotensina 2 y para que tampoco la aldosterona se secrete en mayor cantidad, esta bradicinina que era biotransformada por la acetilcolinesterasa, al yo bloquearle, ¿qué va a pasar con los valores de bradicinina? ¿Se elevan o disminuyen? Se eleva, doctor. Se eleva y es un potente vasodilatador. Probablemente al ser ese vasodilatador y estar a nivel pulmonar es como que hace una regurgitación pulmonar, dice la literatura, que veremos va a ser responsable de qué más adelante, ¿de acuerdo? ¿Quién sabe cuál es la principal RAM de los IECA? Que aunque sean efectivos hace que le cambiemos la terapéutica al paciente por ese efecto adverso, por esa inseguridad. ¿Cuál es la principal RAM que hace que tú saques el fármaco y coloques otro? Dentro de los IECA, enalapril, captopril y sinopril son los fármacos. Ellos son efectivos, pero tienen un efecto adverso que te obliga a cambiar la terapia. ¿La hipotensión es brusca, doctora? No, porque para evitar hipotensión brusca vas a dar dosis baja. Ya vamos a ver que enalapril, si bien viene de 10 y de 20 miligramos, lo ideal, su franja terapéutica te dice que 2.5 ya es efectivo en algunos pacientes, hasta 40. Esa es su franja terapéutica. Pero no viene ninguno de 2.5. A veces consigues de 5, el más usual es de 10 miligramos. Pero la literatura te dice que con 2.5 ya consigues efecto.
Arriba de 40 ya no tiene sentido dar más porque vas a tener más efectos adversos. O sea que la hipotensión brusca la vas a evitar en pacientes que son extremadamente sensibles, dando dosis baja y esperando de 2 a 3 semanas para aumentar dosis, porque el efecto máximo de ellos se da después de 2 a 3 semanas. En el chat me dice tos seca Fabiana Vargas. Perfecto. Buenos días. La tos seca. ¿Y saben por qué la tos seca? Porque esta probablemente son teorías. Esta bradicinina, como no hay quien la biotransforme y ella va a estar en elevada concentración, hace vasodilatación en los vasos que bañan pulmón. No digo broncodilatación, estoy diciendo vasodilatación en vasos que bañan el pulmón y es como que hay una regurgitación o unos remolinos, dice la hipótesis, y probablemente ella es la responsable de la tos por IECA. La tos por IECA no se da en todos los pacientes. Antes se decía un 8%, hoy vamos por 20%. En 20% de los pacientes que hacen tos por IECA, probablemente haya que rotar la medicación, ¿sí? Entonces ahí usamos un grupo que es hermanito de los IECA, que se llama ARA2, que ya no va a bloquear a esta acetilcolinesterasa, sino que va a actuar sobre el receptor de la angiotensina 2. Eso es lo que va a hacer el ARA2, pero yo estoy trabajando en la misma cascada, renina, angiotensina, aldosterona. ¿Qué significa? Que si el IECA, enalapril, es efectivo en el paciente, logró bajar presión arterial, pero me da tos por IECA, probablemente relacionado al aumento de bradicinina, a ese paciente le va a rotar a uno con la misma cascada, que se llaman ARA2, que es losartán, candesartán, valsartán, telmisartán. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no va a bloquear a esta enzima, pero sí va a actuar en la misma cascada en esta parte final, ya donde la angiotensina 2 ocupa un receptor que se llama AT1. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo más importante que tienen que saber. Estos fármacos van a bloquear mi cascada renina, angiotensina, aldosterona. Pregunta del millón. ¿Todas las hipertensiones están relacionadas con cascadas renina, angiotensina, aldosterona? No. Significa que no va a ser efectivo en el 100% de los pacientes. Hay hipertensiones muy pocas que no responden a la cascada renina, angiotensina, aldosterona. ¿Cómo te das cuenta? Porque empiezas con baja dosis de enalapril, aumenta dosis, doy dosis máxima. ¿Quién se acuerda cuál era la dosis máxima de enalapril que yo mencioné recién como franja terapéutica? 2,5, doctora. Esa es la menos. Abajo de 2,5. No. Siga. 2.5 a 40, doctora. 2.5 a 40. Eso se lo tienen que meter en la cabeza. 2.5 no la usa nadie. 5 miligramos usa. La mayoría de los libros te dice 5, pero 2.5 en algunos pacientes ya es efectivo. Hasta 40 y los comprimidos vienen de 10 y de 20. A veces conseguimos de 5, más difícil. De 10 y de 20. ¿Cuánto es la dosis máxima día como franja terapéutica? 40, 20 miligramos cada 12 horas. Si con 40 no consigues baja presión arterial, no insistas con el IECA. El paciente no responde a ese mecanismo de acción. Puedes dar 60, 80, no vas a conseguir más efectos. Lo que vas a conseguir son mayores efectos adversos. Bien. Cuando hablo de los IECA, ¿de quién estoy hablando? Los 3 primeros son los más usados. Vamos a ver sus características. El enalapril. Anapril le dicen los pacientes. Enalapril. Enalapril, mecanismo de acción de todos el mismo. ¿Y qué tengo que saber yo de enalapril? Franja terapéutica. Desde 2.5 hasta 40. ¿De cuánto viene? De 10 y de 20, a veces de 5. Arriba de 40 no consigo más efecto. Debajo de 2.5 muy difícil. Hay quien te puede decir y de 5 a 40 también vale. ¿Qué característica tiene enalapril? Enalapril es un fármaco inactivo. Pero si es inactivo, ¿cómo es que va a bloquear la enzima convertidora de angiotensina? Él es un profármaco. Si es un profármaco, significa que como enalapril es inactivo, él tiene que pasar por el hígado, sufrir biotransformación hepática. Pasa a enalaprilat, ese es su metabolito activo. ¿De acuerdo? O sea que el enalapril como tal es inactivo,
se biotransforma en el hígado a enalapril y recién es activo. Significa que no va a actuar tras que llegue a circulación sistémica. La semivida del enalapril es corta, ¿ya? Eso hace que lo puedas administrar cada 8 o cada 12 horas. Luego, captopril. Captopril es un fármaco activo, sí. Él tras que llega ya tiene actividad de inhibir a la enzima convertidora. ¿Él qué característica tiene? Es bien liposoluble, a tal punto que se puede colocar debajo de la lengua, se va a absorber. Y él, al ser un fármaco activo, alcanza circulación sistémica y automáticamente bloquea la enzima convertidora. No precisa pasar por el hígado primero para activarse. Él ya es un fármaco activo. El captopril viene en nuestro medio en comprimidos de vía oral. Significa que yo lo tengo que tomar. Pero como él es tan liposoluble, ese comprimido de vía oral en nuestro país lo usan sublingual porque se absorbe, porque es liposoluble. Para baja presión, sin embargo, no es lo ideal porque él va a llegar rápido, actúa rápido y él sí pudiera hacer una hipotensión muy brusca. ¿Y cuál sería el problema acá? Si la hipotensión es muy brusca, ¿a quién se activa de forma automática? ¿Qué sistema se activa cuando hay hipotensión brusca? El simpático, doctora. El simpático. ¿Y quién es el neurotransmisor del simpático? La noradrenalina. Ok, ¿y va a ocupar qué receptores? Cardíaco. Receptor alfa. Alfa 1. Alfa 1, pero acá resulta que hemos vasodilatado porque aunque ocupe el receptor alfa, no le va a hacer caso el vaso porque a la angiotensina 2 la hemos bloqueado. O sea que el vaso no me va a responder, va a seguir con hipotensión. Y si el vaso está ocupado a nivel cardíaco, ¿qué puede hacer la noradrenalina? ¿Y en qué receptor? Aumentar la frecuencia cardíaca a nivel de los receptores beta 1. Perfecto. Taquicardia refleja. Y si tu paciente tiene arritmia, va a complicar. Si tiene angina de pecho, va a complicar y puede hacer un infarto. ¿De acuerdo? Bien, entonces la diferencia entre enalapril y captopril es que el captopril es activo, es tan liposoluble que se pudiera usar sublingual. En otros países viene captopril de uso sublingual. Nosotros solo tenemos el de vía oral y lo usan sublingualmente. ¿De acuerdo? Viene de 50 miligramos el captopril. Su franja terapéutica es la mitad de ese comprimido, es de 25 a 50. La semivida es mucho más corta que el enalapril. Todo fármaco que actúa más rápido también su semivida va a ser mucho más rápido. Este sí se usa sublingual, más no es lo ideal. Preferible es esperar en vía oral 20 minutos más para ir bajando gradualmente la presión. Cuando la presión se baja bruscamente tenemos activación del simpático. Lisinopril, ¿qué características tiene? Él es un fármaco activo. Es un fármaco activo y tiene una semivida mayor que el captopril y mayor que el enalapril. O sea que si ustedes se fijan, sus diferencias de ellos son netamente farmacocinéticas. Mismo mecanismo de acción, misma efectividad. Sus diferencias son solo farmacocinéticas. Si es un fármaco activo, si es un profármaco, semivida más corta, semivida más larga. Únicamente. El lisinopril con su franja terapéutica de 10 hasta 40 miligramos, vienen los comprimidos de 20 miligramos, el más usado, ¿de acuerdo? A partir de ahí se sintetizan muchos priles. Ustedes me pueden decir, doctora, pero acá la lista o el libro o este artículo dice que hay 50. Efectivamente, cada vez se sintetizan nuevos. ¿Por qué? Porque se les vence la patente a los fármacos y le van modificando de su estructura algo y hace que tenga semivida más larga, más corta, fármaco activo, que se eliminen más por vía biliar o más por vía renal. Pero la efectividad de ellos es la misma. ¿Qué nos interesa? En farmacología la efectividad. ¿De acuerdo? Bien. Estos tres los voy a preguntar siempre porque es lo que usamos. Enalapril muy económico, es el más antiguo de todo. Captopril con su gran ventaja de acción rápida porque es fármaco activo y además de ser fármaco activo es muy liposoluble, se pudiera dar sublingual. Y el lisinopril va a ser útil en aquel paciente que el enalapril le cubre pocas horas y que tiene que tomarlo cada 8 para que sea por lo menos cada 12 o cada 24 horas y aseguremos mayor cumplimiento de la terapia. Pril es mucho, quinapril, cilapril. Sin embargo, estos tres son los que
utilizamos con mayor frecuencia porque conseguimos menos semivida, más semivida, ser fármaco activo o inactivo. Si tu paciente tiene insuficiencia hepática y quieres bajar presión arterial, ¿qué es mejor usar? ¿Un enalapril o un lisinopril? ¿Y por qué? Repito, tu paciente tiene insuficiencia hepática, ¿ok? Y al tener la insuficiencia hepática, ¿qué es mejor usar? ¿Un enalapril o un lisinopril? Lisinopril, doctora. ¿Por qué? Porque el enalapril se biotransforma en el hígado. Necesita biotransformarse en el hígado. Ok, perfecto. Si bien vamos a ver su semivida y probablemente haya que hacer un ajuste de dosis, el enalapril no se va a activar nunca, entonces no nos va a bajar presión arterial. Perfecto. Bueno, mecanismo de acción, lo hemos repetido ya muchas veces, inhibe a la enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué cuidado tengo que tener? Que esta ECA también va a biotransformar a bradicinina y nosotros al bloquearla disminuye degradación de bradicinina y ella va a estar en elevada concentración. La teoría más ajustada es que hace esta regurgitación en vasos que bañan pulmón, más no es la única teoría porque se ha visto que no usas el IECA y te pasas a un ARA2 porque no bloquea la ECA y probablemente todavía hay algunos pacientes que mantienen tos muy, muy baja casuística, pero probablemente hay algún otro mecanismo por el cual se produce tos. Se minimiza muchísimo con los ARA2, sí. Acuérdense que los IECA son antiguos, son fármacos muy conocidos. Yo siempre soy amiga de lo más antiguo en fármacos porque tenemos mayor evidencia en los efectos adversos, en la efectividad, ¿no? Un fármaco nuevo, acuérdense que en los ensayos clínicos los pacientes que lo usan son pacientes que solo reciben ese fármaco, son pacientes que solo tienen una patología. Y en la vida real eso no es cierto, porque nuestros pacientes están polimedicados y son pluripatológicos, generalmente los que usan un antihipertensivo. Y no hay ensayos clínicos de combinaciones de fármacos, que uno le desplace de su proteína al otro, le altere su absorción, o le gane las enzimas hepáticas al otro, o su vía de eliminación. Que pueden ser interacciones farmacocinéticas, las que he nombrado, absorción, distribución, metabolismo o excreción, o farmacodinámicas, que le alteren su mecanismo de acción. Entonces, eso lo vamos sabiendo a lo largo del tiempo cuando empezamos a usar en los pacientes polimedicados, pacientes pluripatológicos, y eso se va notificando las reacciones adversas y los libros ya empiezan a poner las interacciones, pero cuando se lanza un fármaco al mercado, no se estudió en pacientes polimedicados, entonces las interacciones se desconocen. En cambio, enalapril, al ser muy antiguo, ya se conoce muchísimo y ustedes pueden encontrar muchísimas más interacciones, ¿no? ¿Puede afectar enzimas involucradas en prostaglandina? Probablemente está como mecanismo de acción y sea una de las causas de la tos. Esto ya lo hemos visto. Esto se los he comentado también, que esto IECA, mismo mecanismo de acción, todos, así sea un PRIL nuevo, yo le digo los PRILes, y a los otros son los ARA2, ¿no? Así saquen un PRIL nuevo que tenga semivida mucho más larga o que sea activo o inactivo. Sus diferencias, revisen todos los ensayos clínicos, son netamente farmacocinéticas. Cuando venga la visitadora a visitarles y le diga, este es el último PRIL, doctor, usted no puede ya recetar enalapril, tiene que recetarme este nuevo PRIL. ¿Qué pregunta yo le voy a hacer? ¿Mecanismo de acción cuál es? El mismo. ¿Y qué ventaja ofrece sobre los que ya existen? Este no se biotransforma en el hígado, ya es activo. Ok, es farmacocinética. ¿Qué es lo que ustedes tienen que ver la diferencia? La diferencia en efectividad. Y en efectividad se ha visto que todos tienen la misma efectividad. Sus diferencias son netamente farmacocinéticas. Unos son fármacos, otros son profármacos, unos se eliminan por el riñón, otros más por vía biliar, semivida corta, semivida más larga. Pero su diferencia en mecanismo de acción son las mismas, ¿de acuerdo? Entonces la eficacia clínica es la misma. Su farmacodinamia sigue siendo inhibir a la enzima convertidora de angiotensina.
O sea que las diferencias son netamente farmacocinéticas. ¿Por qué se da el efecto antihipertensivo? Esto lo hemos revisado ahí en su fisiopatología. El IECA, al ser un vasodilatador de territorio arterial y venoso, al ser un vasodilatador arteriovenoso, me va a disminuir la resistencia periférica, me disminuye el retorno venoso, me disminuye presión arterial sistólica y diastólica porque disminuye precarga y disminuye poscarga. Efecto antihipertensivo. Disminuye aldosterona, ok, porque nosotros teníamos en la cascada angiotensina 2, poderoso vasoconstrictor, y la estimulación de aldosterona. Si yo bloqueo aldosterona, disminuye, efecto antihipertensivo. Bloquea el sistema renina-angiotensina-aldosterona que se activó por algún mecanismo antihipertensivo. ¿Qué patología cardíaca? Compensatoriamente en el organismo activa la cascada renina-angiotensina-aldosterona. A ver, yo les voy a ayudar un poco. Este paciente tiene insuficiencia cardíaca. Cuando hay insuficiencia cardíaca, generalmente la ventricular izquierda contrae menos el corazón y expulsa menos. Si expulsa menos, en cada sístole le queda un remanente de sangre sin expulsar y lo primero que hace el cuerpo es agrandar el corazón y hipertrofiarlo. Pero si él expulsa menos, disminuye la oxigenación periférica y el cuerpo entra en hipoxia. Y en la hipoxia, dos cosas van a pasar. Automáticamente estimula el simpático y le da taquicardia al corazón tratando de compensar. El riñón va a filtrar menos por hipoxia. Entonces, si el riñón está hipóxico, libera renina y empieza la cascada renina-angiotensina-aldosterona, tratando de mejorarlo. Pero termina agravándolo porque eso va a terminar en hipertensión. Entonces, en la insuficiencia cardíaca no tratada, el paciente va a estar hipertenso y va a estar taquicárdico. ¿Por qué taquicárdico? Por una estimulación del sistema simpático, automática por hipoxia. Riñón hipóxico, renina-angiotensina-aldosterona. O sea que en una insuficiencia cardíaca, los dos mecanismos compensatorios